Uso del relevador. Un relevador es un elemento electromecánico que funciona como un interruptor, el cual puede controlar altos voltajes y grandes flujos de corriente eléctrica a partir de una señal digital de baja potencia. Cuenta con 5 terminales, 2 que alimentan un pequeño embobinado que se encuentra en su interior y 3 que funcionan como interruptores, una normalmente abierta y otra normalmente cerrada, ambas hacia una terminal común. Al energizar el embobinado se genera un campo magnético que mueve un par de placas de cobre, cambiando la continuidad entre sus terminales. Para ejemplificar el uso de un relevador, usa un módulo y un fotorresistor o LDR y realiza las siguientes conexiones con ayuda de un protoboard y jumpers. Conecta una resistencia de 220 ohms a la línea de referencia de la protoboard. Después, conecta un fotorresistor de 0.5 megaohms a la resistencia. Entonces, conecta el fotorresistor a la terminal de alimentación de la protoboard. Posteriormente, identifica un pin que puedas usar como entrada analógica y conéctalo al nodo donde se interconectan la resistencia y el fotorresistor. Adicionalmente, conecta el pin de voltaje del microcontrolador a la línea de alimentación de la protoboard de color rojo y el pin de tierra a la línea de color azul. Después, identifica un pin que puedes usar como salida digital y conéctalo al pin etiquetado como entrada del módulo que tiene un relevador. Entonces, conecta los pines de alimentación y tierra del módulo a las líneas correspondientes a la protoboard. En caso de que el pin de alimentación de tu microcontrolador sea de 3.3 volts, deberás conectar el pin de alimentación del módulo al pin etiquetado como V-Bus, cuyo voltaje es de 5 volts, que es el mismo voltaje que requiere el relevador para funcionar correctamente. Finalmente, utiliza un cable bipolar y conecta un socket para foco y el módulo de relevadores a una clavija para el tomacorriente. Una vez concluidas las conexiones anteriores, dirígete a la interfaz de desarrollo y realiza el siguiente programa. Crea 2 etiquetas, una para el LDR y otra para el relevador. Crea una variable de tipo entero donde se almacenará el valor del LDR. Después, dirígete a la función voidSetup, configura la comunicación serial a 9600 baudios y utiliza la función pinMode para definir el pin del relevador como salida. Posteriormente, dirígete a la función voidLoop y usa la variable valor LDR para almacenar el valor del fotorresistor e imprímelo en el monitor serial. A continuación, crea una estructura if y else para condicionar el accionamiento del relevador de acuerdo al valor recibido del LDR. En este caso, al ser menor de 60, accionará el relevador y en caso contrario lo apagará. Ahora, programa un retraso para visualizar lentamente los valores del fotorresistor en el monitor serial, por ejemplo, 500 milisegundos. Conecta el microcontrolador, carga el programa y verifica su funcionamiento. Deberás observar cómo el foco enciende al limitar la luz que recibe el LDR y apagarse en el caso contrario. Si no es así, seguramente tendrás que calibrar el programa. Para ello, abre el monitor serial. Observa los valores que se obtienen del fotorresistor al limitar la luz que incide sobre él. Identifica el valor máximo y sustituye el que se encuentra en el if que programaste por el inmediato superior a este. Vuelve a cargar el programa y verifica nuevamente su funcionamiento. Una vez que hayas realizado este ejemplo con éxito, podrás aplicar este principio para automatizar el encendido automático de las luces, con base en la luz ambiental, además de usar relevadores para controlar otros elementos de alta potencia como resistencias calefactoras, válvulas e incluso bombas de agua. Implementación de señales con PWM. La modulación por ancho de pulso es una técnica en la que se modifica el ciclo de trabajo de una señal digital periódica con el fin de emular el efecto de una señal analógica y de esta forma controlar la intensidad con la que se alimenta algún elemento eléctrico que puede ser desde un LED hasta un motor. En los microcontroladores es común encontrar que algunos pines de propósito general cuentan con el hardware interno necesario para poder generar este tipo de salidas. Para ejemplificar su uso, sigue estos pasos. Identifica un pin que pueda generar una salida con PWM.
ya sea que esté indicado en la tarjeta de desarrollo o bien en el pin map de tu microcontrolador. Conecta a este pin un LED con una resistencia de 330 ohms. Posteriormente, dirígete a la interfaz de desarrollo y crea una etiqueta como la que se muestra para este pin. Deja la función voidSetup en blanco y crea un ciclo for en la función voidLoop con las siguientes características. Una variable de tipo entero llamado contador, inicializada en 0. Introduce la siguiente condición que hará que el ciclo se repita mientras la variable contador sea menor a 255. Después programa los incrementos del contador de 5 en 5. Dentro del ciclo, utiliza la instrucción AnalogWrite para generar una señal con PWM usando como parámetros el pin por el cual saldrá la señal y el nivel del ciclo de trabajo, el cual debe ser un número entre 0 y 255, por lo que en este caso es posible usar la variable contador que se definió en los parámetros del ciclo for. A continuación, usa la instrucción delay para retrasar la ejecución 30 milisegundos. Posteriormente, copia debajo todo el ciclo for que acabas de crear y cambia los parámetros de la siguiente forma. La variable contador se inicializa en 255. El ciclo se repite mientras la variable contador sea mayor o igual a 0. La variable contador decrecerá de 5 en 5. Finalmente, conecta el microcontrolador, carga el programa al microcontrolador y verifica su funcionamiento. Deberás observar cómo el LED incrementa su intensidad de luz hasta su punto máximo, y luego disminuye hasta apagarse totalmente, una y otra vez. Control de un motor DC. Un motor de corriente directa o motor DC es un elemento electromecánico que transforma energía eléctrica en mecánica generando un movimiento rotatorio. Normalmente requieren de una alimentación mayor a la que usan los circuitos electrónicos, por lo que se debe contar con una etapa de potencia que permita controlar dicha alimentación para el motor. El componente principal de esta etapa de potencia normalmente es un circuito integrado conocido como puente H, por la forma en la que controla las conexiones del motor haciendo posible que gire en ambos sentidos. Existen diferentes modelos de puente H, y su selección debe llevarse a cabo con base en las especificaciones y requerimientos eléctricos del motor que se use. En este caso, usaremos un motor cuyo voltaje máximo de alimentación es de 12 volts, y su consumo de corriente se encuentra alrededor de los 300 mA, sin mover ningún elemento, por lo que se usará un módulo con un circuito integrado L298, el cual cuenta con dos puentes H. Realiza las siguientes conexiones. Conecta las terminales del motor en los bornes con las etiquetas OUT1 y OUT2. Identifica dos pines que se pueden usar como salidas digitales y conéctalo a los pines del módulo etiquetados como IN1 e IN2. Estos pines controlan la alimentación de las terminales OUT1 y OUT2, donde se conectó el motor. Identifica un pin con PWM y conéctalo al pin Enable A del módulo. Con este pin es posible controlar el encendido, apagado y velocidad del motor conectado a las terminales OUT1 y OUT2. Posteriormente, acopla las tierras conectando cualquiera de los pines de tierra del módulo a alguno de los pines de tierra del microcontrolador. Después, conecta una batería de 12 volts y al menos 500 mA a los bornes de alimentación del módulo. Ahora, dirígete a la interfaz de programación y escribe el siguiente código. Crea 3 etiquetas, 2 para los pines IN1 e IN2 y una para el pin de Enable A. En la función voidSetup, utiliza la instrucción AnalogWrite para asegurar que el pin Enable A esté apagado, ya que controla el encendido del motor y podría causar algún accidente en otras aplicaciones. Utiliza la instrucción PinMode para configurar los pines IN1 e IN2 como salidas. Posteriormente, dentro de la función voidLoop, genera un ciclo for con los siguientes parámetros. Crea una variable de tipo entero llamada velocidad e iníciala en 0. El ciclo se ejecutará mientras la variable velocidad sea menor o igual a 255. Y el incremento de la variable velocidad será de 5 en 5.
Dentro del ciclo for, utiliza la instrucción Digital Write para colocar el pin IN1 en High y el pin IN2 en Low. Posteriormente, utiliza la instrucción Analog Write para asignar al pin Enable A el valor de la variable velocidad. Utiliza la instrucción Delay para retrasar 50 milisegundos la ejecución de cada iteración del ciclo for. Utiliza la instrucción Digital Write para colocar el pin IN1 en Low y la instrucción Analog Write para asignar al pin Enable A un ciclo de trabajo de 0 y de este modo permitir que el motor se detenga suavemente. En caso de querer frenar el motor abruptamente, se deberán colocar ambos pines de control en High. Sin embargo, no se recomienda hacer esto a menos que sea estrictamente necesario, pues podría dañar la etapa de potencia. Es recomendable esperar a que el motor se detenga por completo antes de ponerlo a funcionar en sentido contrario. Por ello, utiliza la instrucción Delay para detener la ejecución hasta que se detenga, en este caso 2 segundos. Posteriormente, copia todo el código y pégalo debajo cambiando el estado de los pines como se muestra. De esta forma, el motor girará en sentido opuesto después de detenerse. Finalmente, conecta el microcontrolador, carga el programa y verifica su funcionamiento. Deberás observar cómo el motor incrementa su velocidad en un sentido, se detiene suavemente y repite en sentido opuesto de forma continua.